Muy bien amigos, nuevamente estamos iniciando un video podcast, Reiníciate. Esta vez continuamos en Típica, este lugar que a mí me encanta, que siempre lo repito, tiene un decorado vintage, pero a la vez cuando vas paseándolo sientes que estuvieras en algún lugar de tu casa y estimula muy buenas conversaciones. Hoy tengo un invitado de lujo, él es Jaime Calderón, que es muy conocido por el medio de los negocios y además nos va a contar un poco la historia de Bolivian Business y cómo ha sido el llevar adelante este emprendimiento. Jaime, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por la invitación, por esta iniciativa. Para mí es un gusto compartir un poco de mi experiencia, mis vivencias, ¿no? Bueno, gracias, a tu disposición. Perfecto. Bueno, yo sé que tú eres hoy conocido por Bolivian Business y Bolivian Business es hoy el medio líder en todo lo que es el tema de negocio, empresa, pero yo tengo curiosidad de cómo era tu vida antes de Bolivian Business, a qué te dedicabas, trabajaste, cuáles eran tus objetivos. Gracias, Luis. Bueno, para ser breve, soy paceño, soy economista, entonces estudié economía en la Católica, ¿ya? Luego, para entrar a un sector ya laboral, estudié una maestría en gestión y política pública en la Católica con convenio con Harvard y con USAID. Entonces era bien interesante de ese programa porque era la primera vez que profesores de Harvard, de John F. Kennedy School of Government, venían a Bolivia el jueves para darnos clases viernes, sábado, y volvían a Boston, ¿no? Entonces fue una experiencia súper interesante porque yo era uno de los más jóvenes en las maestrías para el desarrollo. Yo tenía 24 años y el promedio de edad era de 40 años. Y estaban ahí personas como subcontralores, como exministros, ¿no? Entonces, yo siempre he tendido a tener amigos mayores que yo. Entonces, hasta cuando estaba en colegio, en la universidad, mis mejores amigos tenían unos 10 o 15 años más que yo, y en este caso hasta más de 20 años, ¿no? Entonces, creo que eso contribuyó a que yo tenga siempre una pasión por trabajar y por investigar, porque creo que influye mucho quiénes te rodean y quiénes te inspiran, ¿no? He leído alguna vez que si por ejemplo uno quiere tener $1 millón, el mentor tiene que ser una persona que tenga 10 veces más que eso, ¿no? Para que te enseñe algo, ¿no? Bien, y no solamente el tema económico, ¿no? Si alguien quiere ser escritor de un libro, tiene que conocer a alguien que haya escrito 10 libros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de lo que era de estudiar, trabajar ahí mismo con beca trabajo, comencé mi trabajo afuera del sector académico en Ernst & Young, siendo consultor. Entonces, siempre he preferido lo que es el tema privado, ¿no? Yo como economista, claro, estaba preparado para trabajar en un banco central, en un fondo monetario o en alguna parte más de finanzas de alguna empresa, un banco. Pero bueno, mi segunda maestría fue en administración de empresas. Estudié esa primera porque no había esta otra opción. Era estudiar auditoría y control financiero o gestión y política pública. Entonces, al año siguiente se abrió la posibilidad de un MBA y tomé ambas opciones. Mientras terminaba una maestría, comenzaba la otra. Era catedrático en la Católica a mis 25 años, que creo que es bastante joven para una universidad tan exigente y de tanta tradición en toda Bolivia, y aparte era consultor en Ernst & Young. Entonces, mientras muchos de mis amigos solamente trabajaban o hacían algo más, yo estaba entre dos maestrías, entre Ernst & Young, que implicaba un trabajo hasta domingos. Entonces, y mi primer jefe fuera de la academia fue bastante exigente, cosas que yo aprecio, ¿no? Porque me inspiraba, porque esa persona tenía un cobertín, una disciplina laboral increíble. O sea, él sabía uno que estaba en el trabajo en sábado y en domingo salía un rato para su partido de fútbol y regresaba. Bueno, entonces, creo que influye mucho tus primeros jefes. Claro. Y a mí me encantaría que mi pareja de hijos, que tengo 2 hijos, tengan un jefe exigente. Muchas veces uno dice, no, el jefe
te explota, es muy exigente, pero creo que lo mejor es tener un jefe que te inspire con su trabajo. Bueno, entonces ahí me encantó conocer lo que es consultoría, porque un tiempo trabajaba con Fomplata, con McDonald's, luego con Caritas, con Dulcesa. Entonces el trabajo como consultor es muy apasionante, sí, porque uno tiene que involucrarse en cómo trabaja una empresa, en profundidad, ¿no? En profundidad para resolver problemas. Claro. Entonces, esa fue mi primera escuela. Buenísimo. Has dicho varias cosas importantes. Sí. Una de las que ahorita resuena es, uno es producto del entorno en el que se vincula. Es decir, eso me parece interesante. Eso, claro. ¿No? Las conversaciones que tienes, el ejemplo que recibes, y creo que eso es algo muy valioso en general, y a veces no tenemos ese cuidado de ver con quién estoy, muchas veces, ¿no? Y otro punto que me llama mucho la atención de lo que has dicho es de los jefes exigentes. Y el ejemplo que viene a mi mente es un diamante en bruto, que somos nosotros, diamantes en bruto, claro. Y cada golpe que le damos ayuda a llegar a la piedra preciosa. Muchas veces estos jefes yo los siento como esos golpes que nos ayudan a pulirnos, y en la medida que uno va recibiendo bien esto, lo puede transformar en aprendizaje, en crecimiento, y eso es muy cierto. Es decir, todos tenemos un potencial, pero necesitamos ese martillazo, ese golpe que te ayude a eliminar lo que no sirve y sacar lo mejor de ti. Entonces me agrada mucho lo que dices de ese ejemplo. En relación a emprender, bueno, de hecho creo que ya tenías muy buena formación y buen empuje para emprender, pero ¿alguien en tu familia, alguien era empresario y ya tenías tú ese ejemplo, esa inspiración, o cómo decidiste emprender? Claro, gracias. Trabajando como consultor, uno tiene la oportunidad de conocer a los dueños de empresas. Yo, por ejemplo, como consultor, conocí hace 25 o más años, unos 23 años, a don Papi Camacho Sergas, ¿no? A don José Luis Camacho, padre. Entonces, por ejemplo, yo vine acá para trabajar con empresas, y cuando esas empresas ven que tú generas valor, un compromiso, un conocimiento, muchas veces le invitan a uno a quedarse a trabajar. Entonces, yo recibí a mis 28 años una invitación de una empresa que administraba transportes acá, las trancas en Santa Cruz, para ser gerente financiero de administrativo, ¿no? Todo joven, unos 400 28 años, sí, buenísimo. Sí. ¿No? Entonces, claro, en ese tiempo Santa Cruz crecía al 10% su PIB, ¿no? Era impresionante. Sí. Aparte estaba el proceso de capitalización, entraba Tigo con mucha fuerza, Viva, las empresas petroleras ofrecían trabajos de manera increíble, ¿no? Entonces era el paraíso para alguien que busca trabajo joven y que tiene aspiraciones altas, ¿no? Entonces, claro, cuando me ofrecieron ese tema de trabajar en Santa Cruz, acepté, ¿no? Ahí todavía no tenía mucho la conciencia de generar mi propia empresa, porque quería aprender más. Creo que, bueno, es que hay caminos, hay emprendedores que tienen esa vocación de salir de la universidad y crear su empresa, que es muy respetable. Pero mi visión era ganar experiencia. Ganar experiencia, disciplina, porque uno aprende mucho trabajando, ¿no? Entonces, yo pensaba que era mejor llegar a una madurez laboral hasta los 30, 35 años, algo así, y ahí ver si quería aprender. Pero ahí también está algo importante. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en maestrías para el desarrollo como investigador, o en Ernst & Young, que ya mencioné, comprendí que uno también puede ser emprendedor dentro de la empresa. ¿Qué significa esto? Existe el concepto de intraemprendedor. Es una persona que, por ejemplo, trabajando en una empresa de fideos, ve una oportunidad de negocios para generar un producto nuevo, un nuevo mercado, ¿no? Entonces, eso es valioso, pero esa persona tiene una iniciativa que también tiene que encontrar un buen jefe que le aliente y que se sienta parte de ese nuevo proyecto. Entonces, siempre, por ejemplo,
cuando trabajaba, en donde he trabajado, creo que me ha distinguido el generar productos nuevos o el no conformarme con mi manual de funciones, con decir, estas son mis funciones, yo trabajo esto, que me paguen y he cumplido, ¿no? Siempre he tratado de diferenciarme generando algo nuevo y de emprender, ¿no? Entonces, así fue que llegué a Santa Cruz y eso cambió mi vida. ¿Por qué? Porque también comprendí que aprender es importante, hay que acumular conocimiento, hay que generarlo, pero también el tema del relacionamiento y ya con el tema emprendedor, esto es clave. Perdón, mi familia, mis dos padres son, bueno, mi padre falleció hace 10 años, pero ambos son profesores, ¿no? Entonces yo veía cómo ellos se esforzaban en el sector del magisterio para trabajar y para darnos una estabilidad. Entonces, por ejemplo, no sé por qué yo siempre tenía la obsesión por aprender inglés. Ya entonces, a veces, bueno, iba a la Salle, luego a la Católica, pero a veces mis padres me decían, ¿no? Hijo, este mes no podemos pagar el CBA, ¿no? Entonces, eso para mí era una tristeza, pero tampoco lo exigía, ¿no? Porque es lo que podían darme. Pero, por ejemplo, cuando había el chance de que entre a clases, muchas veces me hacían saltar de curso, ¿no? Entonces, creo que era un buen estudiante, pero he vivido esas limitaciones de que a veces no se pueda ir, digamos, a mi viaje de promoción, porque no quería presionar en esos tiempos a mis papás que estaban construyendo una casa en Cochabamba, ¿no? Porque ellos tienen esa mentalidad interesante que hay que invertir todo en activos, ¿no? Entonces, comprar una casa, un terreno, pero nunca prestarse del banco. Entonces, claro, con esas limitaciones de que no exijo ir a un viaje de promoción porque no tienen plata, o si este mes no voy al CBA, ni modo, pero trataré la próxima vez. Entonces, claro, he sentido esa restricción de un empleado, de alguien que trabaja para otros, pero en mi caso fue importante el ejemplo de mi padre, porque él, para darnos un cierto nivel de vida, él tenía 3 trabajos, ¿no? Wow. Entonces, él trabajaba en el Calvert, en el American Cooperative School de La Paz, él trabajaba en la Normal, y él dirigía el 31 de octubre, que era un equipo bien prestigioso en su época, que hasta llegó con él a Copa Libertadores de América, ¿no? Entonces, yo he visto mi padre siempre trabajar, pero éramos una familia de clase media, paseña típica, digamos. Es decir, que el ejemplo del trabajo duro siempre estuvo en ti. Sí. Y eso te fue alimentando con la visión de aprender más, de meterte más. Esto es, creo, de hecho es importante, pero hay algo que quiero preguntarte en relación a tus estudios. Mencionas altos estudios. Gracias. ¿En algún momento sentiste que esos estudios fueron la base para el emprendimiento o tuviste que complementarte de otra forma? Pregunto esto porque también lo he vivido y muchas personas que conozco también están en el camino de su trabajo, de la carrera que han estudiado, y se van desencantando por algún motivo. Y sienten que les gustaría emprender en algo, pero a la vez les genera un reflejo de, tendría que volver a estudiar, tendría que volver a empezar. Y prefieren quedarse donde están. ¿Cómo ha sido con tus estudios? ¿O tú has tenido imagino que has tenido la iniciativa de complementar tu conocimiento? Sí, bueno, hasta ahora, bueno, he dejado de estudiar hace unos 4 años, pero hasta ahora, aparte de ser economista y mis 2 maestrías, tengo 7 diplomados, porque creo que hay que estudiar para aprender más. Y obviamente mis últimos 4 o 5 fueron concentrados en lo que hago ahora, que es comunicación. Pero, correcto. A ver, es que en tu pregunta encuentro 2 cosas que se complementan, y esta otra no. A ver, ¿cuál? Siempre el conocimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Bien cimentado, bien invertido, creo que aporta. ¿No? Primero, en mi vida profesional ha sido una gran ventaja estos estudios, ¿no? Porque, claro, en una hoja de vida
te abre muchas puertas, claro. si es que quieres buscar trabajo, ¿no? Sí. Pero lo que hice luego, cuando comencé a emprender, y ya voy a contar eso, claro, no había estudiado para eso, ¿no? El tema de comunicación, el tema de transmitir en papel noticias de negocios. Obviamente ayuda mucho el saber negocios, pero es otra habilidad, otra destreza emprender, y es claro. otra habilidad comunicar eso, ¿no? Hay personas que saben mucho, pero no saben comunicar, exactamente, ¿no? Entonces, fue un reto el emprender algo que no había estudiado, porque respeto mucho la carrera de comunicación, de diseño, de periodismo, pero fue una iniciativa que, bueno, que ya está 18 años en el mercado. Exitosamente. Pero, sí, además. Sí. Gracias, sí. En relación a esto que mencionas de comunicar, de poder, sabes algo, has estudiado algo y la comunicación a veces te frena. Y esto de la comunicación también es un tema con las ventas, ¿no? Es decir, vender es comunicar desde un punto de vista. Y ya que tú lo mencionas, ¿para ti fue complicado abordar ese conocimiento, esa área de conocimiento de la comunicación y las ventas, cuando tú en realidad tal vez no estudiaste para ser vendedor? Claro, bueno, primero que, a ver, con un buen conocimiento, uno tiene buenos criterios, tiene buenas iniciativas, pero también se reconoce que cada campo, cada actividad profesional, hay que aprender más, ¿no? Claro. Yo creo de que lo que uno hace, lo que yo considero que fue mi carrera de economía, fue como un gimnasio mental, donde uno como economista estudia unas 10 materias numéricas, ¿no? Creo que los ingenieros estudian 14, creo, ¿no? Pero uno como que aprende a respetar la estadística, la econometría, o sea, los modelos que simplifican una realidad compleja, claro, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo lo considero como un gimnasio, porque no considero que nunca haya trabajado como economista, pero sí me he metido a levantar pesos fuertes para tener un modelo mental y una personalidad definida. Esos conocimientos, ¿no? Te abren puertas. ¿En qué sentido? En que alguien en Santa Cruz, por ejemplo, Papito Camacho, el hijo de Don Papi, viendo un talento, un carácter, me haya ofrecido en su tiempo la gerencia de una de sus empresas, ¿no? Porque él es muy emprendedor. Sí. Incluso él se convirtió al principio en socio de Bolivian Business. Éramos 3 socios. Y lo voy a contar eso, pero claro, el que alguien le vea cimentado genera, abre puertas y credibilidad. Correcto. ¿No? Y luego, por ejemplo, él me llamaba el pequeño Larousse, que es un diccionario. Sí, claro, tradicional, buenísimo, porque, además. Sí, claro, él me puso ese apodo, y a veces cuando me invitaban a un churrasco, me decía, ¿no? Sos amigo, cosa frat, te comparas, tú eres el pequeño Larousse, ¿no? Entonces me conocí como nerd, pero bonito el apodo, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó este emprendimiento? ¿Cómo de asesorar a empresas, gerentar una empresa, llegué a la parte de emprendimiento? Yo renuncié a un trabajo porque había cosas que no me gustaban, ¿no? Yo dije, tengo 29 años, 30 años, y no quiero que mi ética laboral se sacrifique por un buen sueldo. Claro. En esos tiempos, hace 22 años, ganaba como $3,000 líquido, que era buen interesante dinero, claro, para un soltero, ¿no? Bueno, me casé luego, pero ingresé con mucha más fuerza a la academia, ¿no? Entonces estaba como profesor en la Católica, y me encantaba. Al final he dado como unas 22 materias diferentes, ¿no? ¿Te gusta la docencia? Bastante, sí. Bien. Creo que es una vocación por mis padres, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y creo que hay que tener paciencia y método para enseñar bien. Correcto. Entonces, creo que una carrera de administración tiene como unas 45 materias. Ajá. Y yo he dado en total, en unos 6 años de cátedra, unas
bueno, está un poco más, unas 22 materias, entonces casi la mitad de una carrera, wow. ¿no? Desde economía, macroeconomía, administración, marketing, porque creo que estudio bastante y soy reflexivo y puedo aportar en varias áreas. Pero ahí pasó algo que me cambió la vida, ¿no? Ya estaba casado, ¿no? Y tengo mi hermana, que se llama Fabiola, que ella es comunicadora. Ya. Y ella me criticó porque me dijo, Jaime, al final has invertido tanto en tu educación, has estudiado esto y estás trabajando, ¿no? Sin menospreciar a la cátedra, pero ella decía, estás ganando lo mismo que gana una persona que ha salido de licenciatura, ¿no? Entonces, por lo menos escribí alguna opinión, algún artículo para alguna revista especializada. Ya hace 25 años, claro, ese medio era Nueva Economía. Ya, claro. Entonces, comencé a escribir, ¿no? Me presentó a un amigo y comencé a mandar artículos, ¿ya? Entonces, viendo esa calidad de artículos, también se comunicó conmigo un medio que en ese tiempo existía, que era Santa Cruz Económico, claro, y también el Deber. Entonces, con el Deber, con Tufiare, que estaba como editor, y Margarita Lavera, tuvimos experiencias bien lindas, ¿no? Porque yo con mis alumnos formé un centro de investigación de administración de empresas, que era mi carrera en la que trabajaba. Ya entonces, ahí también fui proactivo porque para mí era fácil ir, dar cátedra, ver tesis, calificar y recibir un sueldo, pero yo me puse el reto y la iniciativa de enseñar mis clases con investigación hecha en Bolivia, porque no me parecía coherente dar una clase sobre el caso McDonald's, que era otra realidad, ¿no? Claro. O sobre el caso Nike, versus lo que estaba pasando en el país. Entre las telefónicas, por ejemplo. Okay, ¿no? okay. Que, por ejemplo, yo enseñaba el concepto de curva de valor del cliente. Y entonces prefería que ellos hagan encuestas para medir esa curva de valor y para comprender brechas de satisfacción entre las tres telefónicas. O por ejemplo, hicimos unas 1.300 encuestas para ver el liderazgo en Santa Cruz. O por ejemplo, unas 1.500 para saber hace 25 años qué hacía el internauta cruceño en internet, claro, ¿no? Cosa que ahora está de moda, con Captura Consulting, otras empresas, pero yo pensé enseñar mejor hace 25 años haciendo investigación. La práctica real. Sí, ¿no? Entonces me impresionó mucho. Lo que me impresionó es que yo creo que podía influir a 120 personas en clases, pero con un artículo el poder de difusión es mucho mayor. Amplifica. Y eso que no existían redes sociales, claro. ¿No? Ahora, eso es fantástico, porque alguien con un buen Twitter puede hacer maravillas. Correcto. Claro. Sí. Jaime, entre todo lo que me cuentas, van pasando muchas preguntas, pero una que me llama la atención y que creo que no soy el único, hay mucha gente que tiene dificultad en la organización. Técnicas de organización, de administrar tu tiempo. Y por lo que me cuentas, cátedras, proyectos, investigaciones, ¿tú desarrollaste alguna metodología personal o la aprendiste sobre cómo organizarte? Porque creo que muchas personas nos enredamos en el camino y por falta de organización abortamos proyectos o los hacemos no de la mejor manera. Pasa mucho y yo conozco algunos amigos que quieren emprender y que en realidad tienen conflicto con esto. Pero me llama la atención, quisiera preguntarte eso, ¿qué has hecho? ¿Cómo manejaste el tema de tu organización? Porque incluso hoy debes tener una estructura de organización cronogramada, tal vez más. ¿Cómo lo haces? Bien, a veces uno lee cosas y se da cuenta de que es lo que uno está haciendo, ¿no? Hace unos días leí que hay un concepto que uno tiene que encontrar en la vida, su ballena blanca. ¿Qué había significado esto? Un objetivo de vida que te obsesione y que sea tu pasión, ¿no? O sea, una idea tan fuerte que te inspire todas tus acciones.
creo que mi primera etapa hasta mis 30 años, esa ballena blanca, era ser un buen profesional. ¿Ya? Cuando comenzó la idea, bueno, cuando sentí el impacto que significa generar una idea, un conocimiento, y que la gente aprenda, cambie su vida, una empresa cambie su vida o su estrategia por esa información. Claro. ¿No? Entonces ahí cambió mi chip. ¿En qué sentido? En que yo quería tener una empresa exitosa para influenciar en la sociedad económica. ¿No? Entonces esa se convirtió en mi ballena blanca. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en consultoría, algunos compañeros me criticaban, ¿no? Jaime, ¿cuánto ganas? Tanto. Yo gano el doble, ¿no? Y estoy terminando economía. Y me decían, ¿yo qué hago? Yo trabajo bien, pero me relaciono. El martes voy a jugar billar, salgo, que la discoteca, ¿no? Entonces, claro, ellos conseguían clientes para la empresa por las relaciones públicas, ¿no? Entonces, mientras yo seguía estudiando, dando cátedra, calificando exámenes, haciendo casos para que mis alumnos resuelvan, ellos van desarrollando otra habilidad que son las relaciones, y ganaban el doble, el triple, porque, claro, cuando uno consigue un cliente para consultoría, hay una comisión, ¿no? Que es como una comisión de venta, ¿no? Entonces, ahí fue el cambio de chip que dije, ahora estoy entrando en otro terreno. Ahora mi ballena blanca es apostar el dinero de mi familia, la inversión ya está hasta mi cargo, porque renuncié a mi trabajo, porque creo que lo que uno hace, hay que hacerlo bien, ¿no? Claro. Y con el objetivo que el medio que dirijan, porque ni tenía nombre ese tiempo, y iba a ser el líder en su rubro. Pero algo más para comentar. ¿Por qué es importante la investigación aplicada a la vida real, considero yo? Primero se dice que no hay que lo más práctico es una buena teoría, ¿no? A veces cuando escucho a jóvenes en la universidad, mis hijos dicen, no, pero eso es teoría. Yo creo que una buena teoría, o sea, algo que un buen marketero estudia, piensa, hace un modelo, es práctico, porque esa teoría te da luces para algo brillante, ¿no? Pero bien, por ejemplo, hicimos una investigación, y por qué me impactó el deber, y lo veo como un medio amigo al difunto don Pedro, que era un gran caballero, y a Tufiare, que me abrió una confianza editorial desde el principio, porque, por ejemplo, hicimos una investigación sobre el liderazgo en Santa Cruz, ¿ya? Y se preguntaba quiénes eran líderes deportivos, religiosos, cívicos, de negocios, ¿no? Y yo creo que el que haya un líder es importante. ¿Por qué? Porque si yo sé que Jeff Bezos es brillante en Amazon, trataré de aprender cosas, ¿no? Su agenda, todos esos temas, para aprender algo, ¿no? Porque por algo es Jeff Bezos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo actualmente practica natación. Y yo le pregunto, ¿te gusta? Sí, me encanta. Y yo le digo, ¿y quién es el mejor nadador? Y él no sabe. Y le digo, averigua, para que sepas qué come, cuántas horas practica, porque por algo es el mejor del mundo. Exactamente, ¿no? Ya, entonces, creo mucho que el liderazgo es interesante, porque te debería inspirar. ¿Ya? Entonces, en esa investigación, y algo que me impactó mucho personalmente, es que se preguntaba del 1 al 100, ¿cuánto calificas tu capacidad para ser líder, tu potencial? Donde 1 es ninguno y 100 es un super líder, ¿no? Y lo que me preocupó mucho hace 20 y pico años fue que en promedio el hombre se autocalificaba un 80% de capacidad de liderazgo o de autoliderazgo de su potencial, y la mujer un 60%. Ya. Entonces, esta brecha en que tú como género o como persona no creas en ti mismo o en ti misma,
y esta sea una tendencia con un valor promedio con desviación estándar pequeña, significa que hay un problema más de autoconfianza de género. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que me impacta, ¿no? Que haya un resultado que si lo comprendes, pueden despotenciar más. Claro. ¿No? Entonces, obviamente Bolivia está el machismo en el mundo, en muchas esferas, pero si la mujer es la primera que se pone una barrera para ser líder, claro, no va a progresar mucho, ¿no? Correcto. Entonces, ese tipo de temas que se descubren con la investigación y que si se difunden, generan cambios y conciencia y apoyan este movimiento, eso fue lo que me encantó y me enamoró hace 18 años, un poco más, para hacer con pasión lo que hago, ¿no? Entonces, más que una agenda, bueno, yo podría ser más organizado, y creo que el principal activo que uno tiene es la salud, obviamente, pero esas 24 horas, claro, ¿no? Que tiene el pobre y el rico, pero todos por igual, que las invierten de manera diferente, y por eso lamentablemente alguien es más pobre que otro, claro, ¿no? Es nuestro mayor activo. Ya entonces creo de que si uno organiza su energía y su tiempo correctamente, puede conquistar lo que sea. Correcto. ¿No? Me gustaría ser más organizado, pero esta vez, claro, tengo que trabajar al día actualmente, ¿no? Claro. Digamos, 14 horas seguidas, y me siento en el escritorio de mi departamento a las 8 y almuerzo a las 10 de la noche, digamos, ¿no? Que está mal. Sí. Que me encantaría estar más organizado, ir al gimnasio, pasear más a mi perro, pero si dieras un consejo a alguien joven, que lo primero es organizar su tiempo, porque el tiempo es la energía. Correcto. Y claro, esas 2 horas que uno da en Netflix, ¿no? Puedes aprender o no, pero sí. Esto que te va a dar frutos en 5, en 10 años, ¿no? Entonces, cuando uno es joven, se cree eternamente joven, pero no se imaginan cuán rápido pasan 20 años. Correcto. Algo sobre la organización que a mí me pasa, y por lo que tú estás mencionando, es tener tantas ideas flotando en la mente, sí. Y a veces tienes esa sensación de que estoy tan ocupado que no sabes cómo manejarte. Y una técnica que yo aprendí, tal vez tú la usas también, es escribirlas. Ya. O sea, todo ese cúmulo de ideas que crees que tienes cuando las escribes muchas veces no son tantas, solo que como no las tenías, te genera una sensación de estrés. Cuando ya las tienes, es bajarlas, ¿no? Bajarlas al papel, y ahí ya las puedes ver, entre comillas las has materializado, y a partir de ahí tú puedes definir prioridades. Qué interesante. Ese es digamos, algo que aprendí, que lo estoy poniendo en práctica, y bueno, creo que tú también lo has hecho a tu manera. Has priorizado dónde es tu ballena y dónde está todo lo demás, y ahí te has enfocado. Siendo así, y con todo lo que cuentas, y dado que trabajas con el tema de la comunicación, ¿cómo alimentas tu mente? Esta parte, no sé, es decir, yo creo, no sé si me equivoco, pero si tu medio es de comunicación, tienes que estar investigando de todo un poco. Todo el tiempo. Cuando hay información que a veces te puede no alimentar el cuerpo, la mente, claro. ¿Cómo seleccionas eso? ¿Qué haces? ¿Cómo divides eso? Ya. ¿O te expones? No, algo, bueno, el WhatsApp hace que muchas veces una idea, una noticia en Twitter, en LinkedIn, sea fácil compartir con tu equipo, ¿no? Entonces, creo que mi rutina de buscar información es leer mucho LinkedIn, mucho Twitter en cuanto a negocios. Y claro, por ejemplo, ahora me está encantando que en vez de, por ejemplo, ver tanta serie, que me encanta ver cine, me fascina, ¿no? Creo que tengo bastante cultura en cuanto a películas, premios, actores, géneros, pero, por ejemplo, ahora estoy leyendo más mi Kindle, ¿no? Mis libros de negocios, claro, que viendo tele. Pero, a ver, todo el tiempo yo me alimento de información, porque para mí es una bendición con mi
con mi almita de nerd, que me paguen para estar bien informado. Entonces, obviamente es una ventaja que nos llegue información del ASFI, del Banco Central, del IPSE, de CAINCO, de CAO, ¿no? Insumos de información. Pero también está también otra diferencia. Si, por ejemplo, la Cámara Nacional de Industria manda un comunicado a los 40 medios de información, ¿no? A los que tienen en su lista de distribución, claro, cada uno puede aprovechar esa noticia, profundizar, algo así. Pero yo creo que lo que marca diferencias en la vida son las oportunidades que uno genera. ¿En qué sentido? No, es bueno informar que, no sé, que hay contrabando, todo eso, es coyuntura, afecta a todos, pero otra cosa es generar productos propios, ¿no? Por ejemplo, el Who's Who, que es un producto de Bolivian Business. Correcto. Que no hemos inventado la pólvora, pero la diferencia es que nadie lo hacía hace 6 años, ¿no? En Bolivia. En Bolivia, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Who's Who es una base de datos donde nosotros vemos cuáles son las empresas que más facturan, en el sentido de cuáles son las que más venden, porque creemos que son exitosas por vender más. Entonces, por ejemplo, mandamos como medio unas 300 invitaciones a las empresas para que nos escojan ellos, y tú has vivido, ¿no? Mandamos una invitación. Correcto. Donde decimos, ¿no? Señora Pachi Bergamashi, escoja usted a sus 3 o 5 principales ejecutivos. Y esa persona escoge y nos mandan una hoja de vida, ¿no? Para saber quién es Luis Quiroz, qué estudió, ¿no? Y lo bueno es que nos alimentan incluso con sus datos de contacto, ¿no? Él recibe las correspondencia en Santa Cruz o en La Paz, es su celular y su mail corporativo. Entonces, claro, una parte del éxito del semanario es que alimentamos esa base de datos con líderes, ¿no? Y siempre hemos hecho eso hace 18 años y por eso garantizamos una buena distribución, pero ahora con redes es mucho más fácil taguear a una persona, y si esa persona te comparte sus 500 contactos que son semejantes a él, claro, conocen esa noticia, esa nota, ¿no? Pero claro, es el saber hacia dónde apuntar, de apuntar con mira telescópica, Luis. Correcto. Esto que estás mencionando ya varias veces en las respuestas, el valor de las relaciones públicas, el valor de tener esto, eso se puede monetizar. Es decir, tener buenos contactos, tener una buena base de datos, la información. Alguien me comentaba, un amigo que se llama Said Nikju, que trabaja para Microsoft en Estados Unidos, me decía, el nuevo petróleo, el nuevo es la información. ¿Coincides con eso? El nuevo petróleo es la información, tener todas estas bases de datos, saber quién es quién, Eso es lo nuevo que puede ayudar a una persona, a una empresa a poder crear algo. Sí, claro que sí. A ver, primero, cuando comenzamos entre los 3 socios, con Papito Camacho, Isabel Carvajal, que es mi socia y continúa siendo mi socia y mi persona, claro, nosotros comenzamos en Santa Cruz, cuando había un medio fuerte en Santa Cruz y otro muy fuerte en La Paz, ¿no? Entonces, confiamos en que las relaciones de Papito eran súper importantes para abrirnos gestión comercial, claro, ¿no? Pero él es muy concentrado en temas seguros, ahora en lo del grupo nacional. Entonces, comprendimos que deberíamos generar una cartera entre Isabel y yo, ¿no? Y algo más que es interesante. Isabel, ¿no? Es una persona muy entradora, muy trabajadora, pero él me dijo, Jaime, yo puedo hacer lo que sea en la empresa, puedo aprender control contable, finanzas, puedo redactar, puedo diagramar, ¿no? Porque ella de formación es arquitecto, entonces tiene buen gusto, ¿no? Ese diseño
de maquetas se podía aplicar y aprender poco a poco un diseño editorial. Y me dijo, por favor, nunca me pongas en ventas porque odio vender, ¿no? Y ahora que tú la conoces, pues sabes cómo es, puede vender a cualquiera, ¿no? Claro, ella vende todo el tiempo. Sí, ¿no? Eso. Y claro, yo también comprendí algo, ¿no? Cuando un ingeniero comercial me dice, no me gusta vender, me decepciona un poco, porque yo creo que el CEO debería ser el mejor vendedor de la empresa, ¿no? Claro que sí. Y yo he aprendido a no tener vergüenza a vender tampoco. ¿Por qué? Porque es lo que genera ingreso. Obviamente de que es... claro, es diferente que yo vendiera fotocopiadoras y tú entregas un valor. El tema editorial, ¿no? Hay que ser bien cuidadoso entre lo que es una relación editorial como nota, como noticia versus una comercial. Pero bien, en cuanto a conocer personas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con Isabel? Ambos somos paseños, ¿no? Y no tenemos compañeros de universidad, de colegio, de frater, nada acá, ¿no? Entonces, no conocíamos casi a nadie. Entonces, ¿qué hacíamos? En el deber antes, en sociales, uno compraba el periódico en físico, ¿no? Porque no había en web tampoco. Y ahí decía, ¿no? Por ejemplo, tal banco estrena hoy día en los Tajivos tal tarjeta, ¿no? O la Federación de Empresarios hace una reunión, ¿no? Entonces, sí que nos inviten, íbamos bien vestidos, ¿no? Yo con corbata, todo eso, y con nuestros semanarios. Y entrábamos, ¿no? Y era presentarnos a todo el mundo. Ya entonces... Me acuerdo haciendo, sí, bastante. Es más, creo que te conocí así hace varios años. Puede ser que sí. Claro, porque no sabíamos, por ejemplo, que, digamos, de un banco, el gerente de marketing está en Buena Paz, y nosotros de conocer a alguien de ese banco era un logro, pero claro, comenzamos sin esa facilidad que es estar... por lo menos en La Paz, donde yo tenía también cosas de maestría, ¿no? Isabel del colegio, universidad. Entonces, nuestra primera inversión fue ir a todo evento de negocios que había. Buenísimo. Y hacernos conocer. Entonces, claro, las relaciones. Hemos mantenido ese ritmo hasta que ha habido esta pandemia. Muchas veces vamos a 5 eventos en una semana. Sí. Y si, por ejemplo, una farmacia grande hace un evento a las 11, ahí está el dueño y la gerente de marketing. Entonces, ese evento para ellos es valioso. Entonces, lo que hemos hecho siempre como dueños de medio ha sido acompañar a nuestro periodista por dos razones, ¿no? Obviamente está la relación comercial, pero mucho la personal, y también está el vigilar que el periodista haga un buen trabajo en tema de fotografías y también enfoque, ¿no? Porque mucha prensa recibe un papel y lo transcribe y ves la misma nota en 7 medios, digamos, ¿no? Casi copy and paste, ¿no? Con Word. Pero el tema era innovar con la mejor foto, y si hay una noticia más importante, una repercusión, otros actores, hacer algo mucho más robusto, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho, Bolivian Business tiene que ser el líder en lo que haga, ¿no? Y nos pueden costar 2, 3 años, 5 años, 10 años, pero lo vamos a hacer. Entonces, bueno, el tema de la base de datos es que yo, por ejemplo, puedo pasarle a alguien en ese instante el contacto del presidente de un banco, pero es otra cosa que yo sea su amigo que me conoce hace 12 años y que haya una confianza profesional y personal y me atienda un chat, ¿no? Entonces, claro, uno construye esa relación. Construir relaciones es la clave, sí. Es un gran activo, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran activo el que muchas veces, ¿no? Uno cuando vende recibe un no. Pero no se enoja. O sea, hay que tener carácter. Entonces, con mi socia hemos desarrollado el carácter del buen vendedor. Que cree en una relación a largo plazo y no se conforma con vender una solución
única, ¿no? Claro, porque nos consideran asesores. Entonces, hay empresas que nos dicen, bien, este es el calendario de editorial, estos webinars, estos eventos. ¿Qué me aconsejas para maximizar? Tengo un lanzamiento. Entonces, más que vendedores, nos hemos convertido en asesores comunicacionales de varias empresas, porque no vendemos publicidad, vendemos más que eso. Has mencionado algo que es muy importante y que lo has mencionado justamente con tu socia, y yo lo veo con muchas personas. No, yo soy el creativo, no me pongas a vender. No, yo hago esto, no me pongas a vender. Para ti, hoy, que dices que ha habido una evolución en el concepto, ¿qué significa vender? ¿Qué significado le das al vender? Tú mismo me estás diciendo que ha habido una evolución y que le has perdido el miedo. Pero, ¿qué consejo le podríamos decir a la gente? Es decir, vender es parte de la relación humana, desde mi punto de vista. Siempre. Y hay muchas personas que creen que no son buenos vendedores. Y en realidad se están poniendo una barrera para poder salir un poco más allá. ¿Qué puede ser un punto de vista para que digan, ok, vender no es tan malo, vender no es tan vergonzoso, vender no es tan difícil? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué encontraste por allá? Bien, primero que revisando biografías, ¿no? Alguien que ahora es millonario ha comenzado un negocio en donde vendía algo de temprano, ¿no? Entonces, primero, si uno no tiene hijos y ese niño quiere vender sus juguetes, algo, ¿no? Hay que apoyarlo, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Claure era alumno de mi papá, ¿ya? Y cuando Marcelo tenía 15 años, ¿no? Un día le comentó mi padre, ¿no? Marcelo, qué bonita tu Brasilia. Y la reacción de Marcelo fue, profe, ¿te gusta? Se la vendo. Inmediatamente, ¿no? Entonces, si su hijo tiene la vocación de vender algo, ¿no? Que no haya vergüenza. Jürgen, ¿no? Sí. El de la... Jürgen Klarik. Claro, él dice que, por ejemplo, viajaba, ¿no? Hasta Estados Unidos y venía con los juguetitos de Star Wars, correcto, que eran una innovación acá. Entonces, saliendo del cine, él vendía esos juguetes, ¿no? Entonces, aunque tenía posesiones de lo que sea, y aunque se oponía su familia, él vendía y sacaba más réditos, ¿no? Entonces, yo creo que vender es fascinante, porque es lo que genera ingreso. Correcto. Pero hay también algo, ¿no? Por ejemplo, yo veo a buenos fotógrafos que odian relacionarse con lo que es cobranzas, impuestos y vender, ¿no? O sea, son artistas en lo que hacen. Claro. Pero no van a crecer mucho hasta que tengan un brazo comercial. Es que yo creo de que tampoco es bueno irse contra una naturaleza. En ese sentido, un socio o un buen gerente puede complementar algo, ¿no? Porque hay personas que no les gusta, ¿no? En mi caso, hay dos cosas que me encantan: vender y negociar. Entonces, para vender mejor hay técnicas, ¿no? Claro. Y es fascinante ver cómo generas ingreso. Correcto. Que es un indicador también. Por ejemplo, un libro que recomendaría, si alguien quiere aprender a vender mejor, hay muchísimos libros. Uno se llama Frases que hacen vender millones. Es un libro súper interesante porque son unos consultores que te enseñan el speech de venta, o sea, esa frasecita que abre puertas, ¿no? Por ejemplo, en un bar, el bartender preguntaba, no, alguien iba y decía esa persona, no, quiero una Coca-Cola, ¿ya? Y el bartender decía, pequeña, y la persona sí, ¿ya? Desde que el bartender preguntó grande, ¿verdad? ¿No? Por decir grande, ¿verdad? 2 palabras, hizo vender $30,000 más Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la mente humana, entre evaluar grande, pequeña, sí, no, todo eso, dice sí, ¿no? Entonces,
hay libros súper interesantes. Qué interesante eso. De personas que han estudiado años cómo funciona la mente humana, claro, los sesgos, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese libro, Frases que hacen vender millones, me parece increíble. Y yo lo he regalado unas 10 veces y no encuentro ahora mi original, pero es fantástico porque hay personas que, claro, le venden a General Electric lo que tienen que decir para venderle una nueva aspiradora, una ama de casa, ¿no? Entonces hay técnicas. Correcto. Pero lo que estoy leyendo actualmente, hay un autor muy clásico que se llama Robert Greene, que ha escrito las 40 reglas del poder. Ya. Pero él también ha escrito sobre estrategia, sobre maestría, pero en un libro fascinante que puede oírse un poco como maquiavélico, se llama El arte de la seducción. Ya. Son 400 páginas que él cuenta cómo se seduce y aunque se escuche un poco mal o pornográfico, vender es seducir, en el buen sentido, ¿no? Es una seducción sin sexo, pero es conquistar. Correcto. Entonces, un buen vendedor es encantador. Correcto. Y el encanto es la seducción sin sexo. Entonces, ser encantador, claro, significa entusiasmo positivo, estar siempre atento, generar más de lo que te vende. Entonces, creo que es posible ser un gran vendedor si uno analiza qué rasgos son y el que la persona sienta que tienes un compromiso real de venderle algo valioso y que no solamente un ingreso, una cuenta, un número, y tener ese cariño por su bienestar, es lo que te diferencia como un buen vendedor, ¿no? El que ames de verdad al cliente y sientas que eres un aliado. Qué interesante ese punto de vista. Yo me enriquece mucho. Estoy seguro que para muchos también esta información te cambia la manera de ver las ventas. Yo había encontrado una manera de que cuando tú tienes un producto del cual tú confías y sabes que es bueno, y no sales a vender, es como que no estás siendo servicial, no estás transmitiendo algo bueno. Entonces, cuando uno se enamora de su producto y siente que lo que tiene es bueno para los demás, vender ya no es vender, es ir a ayudar, es ir a servir, es ir a colaborar, es ir como entregarte un mensaje, como decías, de transferir emoción, transferir entusiasmo. Entonces, ya no eres un vendedor, sino estás transfiriendo la emoción. Cuando si te preguntan cuál es tu película favorita, la cuentas con emoción. Claro. Y el que te escucha se emociona, la quiero ver. Claro, entonces, sí, no has vendido, o sea, nadie te pidió que lo vendas, pero tú ya has vendido y estás transfiriendo emoción. O cuando un influencer confiable pone, ¿no? Estoy tomando claro, café, primera vez me encanta, aunque no le he puesto azúcar, me encantó. Ajá. Y cuando vuelva, voy a hacer que mi hijo tome, para que pruebe. Claro, esa credibilidad claro, es clave, ¿no? Es clave. Y ahora con redes es otra cosa, ¿no? Las posibilidades son tan grandes. Lo que pasó con Ronaldo, con la botella, Coca-Cola. Sí. Increíble. 4.1 billones de dólares perdidos, sí, por una actitud de alguien confiable. Actitud, ¿no? Claro. Sí. Sí. Jaime, yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero quería preguntarte algo que es un tema transversal, los desafíos y los problemas. ¿Ya? En 18 años de empresa has debido surcar muchos de estos problemas. Hoy en día, con la experiencia y con todo lo que has acumulado, ¿qué significado le das a un problema? Cuando ves venir un problema, ¿cómo lo enfrentas? El problema es una oportunidad. Ya. La crisis es una oportunidad. Yo creo que la gente inteligente sabe potenciar lo que tiene y sabe que una crisis genera alguna oportunidad. Ajá. ¿Ya? Entonces, creo que es fundamental el autoconocimiento y también conocer tu producto y conocer al posible cliente, ¿no? Algo que quería comentar era que yo, por ejemplo, para comprender cómo es una persona y como antes no había hace 10 años estas redes claro, sociales tan fascinantes, yo, por ejemplo, he aprendido a ver una escritura y ver grafología. Entonces yo detectaba 13 caracteres de la persona. Yeah. Si era detallista, mente rápida, creativa,
negativa, altibajos emocionales, porque, claro, la teoría te enseña eso. Claro. O la forma en la que se comporta, ¿no? Sus movimientos, cómo se sienta, mira, se toca el cabello, la nariz, todo comunica. Pero ahora existe una gran ventaja, que es que en las redes uno comunica mucho, ¿no? Claro. Entonces, si alguien comparte un artículo, si alguien postea que está comiendo, yendo al gimnasio, de dieta, con el corazón roto, enamorado, su primer hijo, lo que sea, está comunicando mucho. Entonces, claro, antes no había esa riqueza para que alguien que quiera comprender cómo es su cliente, conozca que le gusta viajar, que los caballos, tomar café, fumar, lo que sea. Entonces, esa es una gran oportunidad. En cuanto a los problemas, creo que es lo que te diferencia para generar estas oportunidades, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué hago que sea diferente para ser líder? O, por ejemplo, cuando uno comienza un medio, es bien optimista, porque ve revistas, otros medios, y dice, esto es publicidad, esto es, pero justamente ayer yo viendo la biografía de Hugh Hefner, de Playboy, sí, su hija decía, ¿no? Actualmente en Estados Unidos, para crear una revista impresa, ¿no? Que hay que ver bien el futuro en lo impreso, necesitas unos $10 millones y poder perder 5 o 6 años hasta que te sea rentable, ¿no? Su padre fue un genio en su tiempo, pero claro, en nuestro caso, por ejemplo, los bancos, que para nuestro caso son un buen cliente, ellos esperan un año para comenzar esta publicidad, a publicitar, claro, perdón. Entonces, claro, era un gran reto que alguien te diga, si sobrevives un año, ahí voy a invertir $1 en ti. Claro. Ya, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Y esto es algo fantástico que le pasó a mi socia en La Paz. Un banco quiso entrar con mucha fuerza, ¿no? Ya. Y eran como unos $30,000, ¿no? Que era súper significativo para nosotros en esa época. Claro que sí. Pero ese banco pidió exclusividad. Ya. ¿No? Dijo, solo nosotros. Mi marca, ya está. Exactamente. Claro. Un año. Entonces, eso era rechazar Ahora. Posibilidades de otros bancos. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, no, aceptamos, porque teníamos $4 en la cuenta para pagar impuestos, claro, salarios, ¿no? Uno como emprendedor no se paga 10 meses, divide los ahorros, y claro, era imprenta, salarios, todo eso, ¿no? Entonces, aceptamos, pero generamos un año separatas de finanzas, de comercio exterior, donde tenías a otros. Claro, entraron bancos que no estaban dentro del cuerpo central. Entonces, uno muchas veces tiene que aceptar un gran problema, un gran reto, y ver cómo solucionar. Entonces, esa proactividad de generar ideas rápidamente. Correcto. Es buenísimo, clave, porque si no te mueres. No, es interesante lo que estás diciendo, y estoy seguro que es enriquecedor para los que te están escuchando. Y yo sé que ya te tienes que ir, estás muy ocupado. Lo último que quisiera preguntarte está relacionado con qué aprendiste en la pandemia. ¿Qué te enseñó la pandemia? Porque entiendo desde mi propia experiencia que yo viví una época de negación con la pandemia al principio, en el que todo bien. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que tenía que aprender algo y tenía que darme oportunidades. Y me ha dejado una gran enseñanza. Gracias a la pandemia podemos decir que este proyecto se ha potenciado. En tu caso, ¿cómo fue tu aprendizaje con la pandemia? Claro, en el caso de impresos, ¿no? Lo más sensible es la publicidad. Cuando hay una crisis política, social, una pandemia, lo más fácil es decir, se corta todo presupuesto, claro, ¿no? Entonces, claro, otra cosa es que alguien te venda agua, tóner, ¿no? Porque claro, se va a necesitar. Pero la pandemia fue mucho problema porque nadie estaba preparado para nada, para vivir un año encerrado con su familia, con sus mascotas, con mala conexión, claro, con todo improvisado, ¿no? Entonces,
lo que nos ha enseñado es que, bueno, si bien se publicaba el Bolivian Business en Facebook hace 7 años ya, ¿no? Hemos tomado con seriedad, con más seriedad y con mucha fuerza lo que es digital. ¿En qué sentido? No podíamos imprimir porque la imprenta no funcionaba y se distribuía, pero hemos dicho, este es el instante de mostrar esta fortaleza, porque es más fácil decir, digamos, vacaciones obligadas, claro, o no sé, publicaremos en Facebook algo, pero con nuestro equipo reunimos fuerzas y como había tanto temor por el contagio con papel, ¿no? Y nadie iba a sus claro, oficinas, invertimos mucho más en llegar a los domicilios de nuestras fuentes y de nuestros clientes, ¿no? Entonces, claro, era una confianza compartida de que un gerente general de banco que tiene muchísima seguridad, ¿no? Te diga, Jaime, esta es mi dirección, claro, de Las Palmas, está aquí, mándame, y dejarlo al guardia, digamos, ¿no? Entonces, claro, comprendimos que digital es una gran fortaleza, tanto así que, por ejemplo, nuestras publicaciones eran 48 por año, porque éramos semanales, claro, ¿no? En 52 semanas publicábamos 48, pero bajamos a 24, pero todas son super ediciones, pero hay empresas que al ver nuestra fuerza digital nos han reiterado el presupuesto en físico, ya han aumentado un 30% en digital. Entonces, fue clave para comprender que deberíamos trabajar mucho más en Facebook, claro, invertir mucho más, ser estrategas en lo que es publicación, Instagram y LinkedIn, ¿no? Nuestro reto ahora es Twitter, pero francamente entre postear, ¿no? Porque con Isabel tomamos fotos, redactamos, claro, vemos impuestos, vendemos, cobramos, todo, clientes, ¿no? todo. Obviamente hay un gran equipo, pero yo, por ejemplo, personalmente no he posteado nada en los últimos 3 meses en mi LinkedIn, porque priorizo postear en el LinkedIn de Bolivia para el semanario, ¿no? Claro. Apoyar eso, ¿no? Entonces, las redes son fundamentales, ¿no? En este programa, en esta serie que se llama la del presidente corrupto en Netflix, en House of Cards, una periodista dice, ¿no? Cuando me hablas a mí, hablas a miles. Está hablando de que ella era poderosa en Twitter, ¿no? Entonces, como nunca, nuestra imagen personal es tan frágil y tan importante, porque ahora todo se difunde en redes, claro, y un mal post, un mal comentario, puede costar mucho. Claro, claro. Si uno habla contra un equipo, contra un político, de género, lo que sea, ¿no? Entonces es cuando más oportunidades hay para difundir un mensaje positivo, una buena imagen, pero también es cuando más hay que cuidarnos de tener una reputación que transmita lo que queremos transmitir como empresarios, como personas, como familia, como amigos, ¿no? Entonces, es fundamental y obviamente es un gran reto pensar qué parte tiene que ser digital, qué parte impresa. En nuestro caso, el impreso es un documento valioso que se colecciona, pero hemos potenciado mucho el digital, y eso hemos aprendido que deberíamos que deberíamos trabajar mitad tiempo pensando en digital, ¿no? Que es otro pensamiento, que es otra redacción, que es otro reto, que es manejar mucho video, mucho creación de contenido. Exactamente, sí, ¿no? De valor entre tantísimas ofertas. Correcto. Y el impreso que por muchas empresas es valorado, pero ese equilibrio es clave, y creo que lo hemos encontrado, gracias a Dios, de mucha reflexión y buen trabajo con mi socia, con mi equipo. Buenísimo. Bueno, Jaime, ¿qué tal estuvo el café? La verdad es que yo he probado uno que se llama Envidia, me ha encantado, buenísimo. En tu caso. Buenísimo, el sabor delicioso. Y claro, dice que una persona, para disfrutar un buen café, tiene que tomar sin azúcar, ¿no? Entonces, claro,
aunque yo soy dulcero, me ha encantado probar así, porque uno siente esa esencia y el lugar súper lindo, ¿no? Para venir con mi familia, con amigos. Sí, el lugar está bueno. La variedad, buenísimo. Te agradezco mucho el tiempo, querido Luis, Jaime. Espero haber contado algo. Sí, yo sé que han quedado muchas preguntas que seguramente las podremos profundizar en otro momento, pero el tiempo es valioso, sé que tienes otras actividades, te agradezco mucho. A ti. Y agradezco a Típica nuevamente porque este espacio, vuelvo a decir, inspira a la conversación mientras degustas algo que te encanta. Así que te agradezco mucho, te deseo mucho éxito. Gracias, que no sean 18 años más, que sean muchos más y que sigas marcando ese camino. Gracias. Eso depende de la segunda generación, ¿no? Claro. Pero mientras tú estés ahí... seguro que sí. Buenísimo. Gracias. Jaime, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.